Primero que todo, Eratóstenes nació en el año 176 a.C. en la ciudad de Cirene. Él fue astrónomo, historiador, geógrafo, filósofo y matemático. Además de esto, fue el creador de la primera medición de la circunferencia de la Tierra, esto gracias a la lectura de un libro de papiro. Este invento lo realizó en el año 235 a.C. Un 21 de junio de ese año se dio cuenta que las sombras emitidas por el Sol sobre una columna iban disminuyendo con el pasar de las horas y paralelamente que los rayos del Sol alumbraban un pozo que siempre estaba en la sombra. Cerca del mediodía observó que las columnas no emitían sombra y que la luz se reflejaba en el agua del pozo. Esto fue fundamental para su análisis. En Alejandría, ciudad donde estaba viviendo, también observó que a esa misma hora una columna sí emitía sombra y le dio razón a esto, puesto que Eratóstenes concebía que la Tierra es redonda. Así se dispuso a hallar el ángulo entre los rayos del Sol que atravesaban el pozo y la columna en Alejandría, esto calculando la razón entre la longitud de la sombra y la altura de la columna. Luego de tener este ángulo que abarca una distancia de 800 kilómetros, determinó que al dividir el ángulo total de la Tierra, que es 360, entre los 7 puntos inicial, pudo concluir que ese pedazo era una 50ª parte de la Tierra y que al multiplicar los 800 kilómetros por 50 obtendría el perímetro de la Tierra. Bueno, lo que nosotros realizamos fue una simulación práctica del teorema de Eratóstenes para la medición del perímetro de la Tierra. Lo primero que realizamos fue tomar dos puntos de referencia en Colombia, uno en la ciudad de Bogotá, siendo la Universidad Santo Tomás sede central, y el otro en la ciudad de Barranquilla. Lo que hicimos fue hallar la distancia entre estos dos puntos a través de Google Earth. Entonces, primero graficamos en Wolfram Matemática la forma de la Tierra a escala muy pequeña con el comando ContourPlot 3D, incluyendo en este la ecuación de la esfera. Luego hallamos la razón entre la longitud de la columna ubicada en Bogotá y la sombra proyectada en Barranquilla, la cual nos dio 6.56. Luego dividimos 360 en este ángulo para así determinar cuánta parte se encuentra de la Tierra en estos puntos, y esto lo multiplicamos por la distancia de los dos puntos de referencia y así hallamos el perímetro. Esto luego lo comprobamos con la ecuación de 2pi por r, tomando el radio como 6.371 kilómetros, y finalmente graficamos. La Tierra gira alrededor del Sol cada 365,25 días en una órbita elíptica, con una distancia promedio Tierra-Sol de 1.496 por 10 a la 11 metros, o 92.9 por 10 a la 6 millas. La Tierra gira sobre su propio eje polar, inclinado respecto al plano de la elíptica, por 23,45 grados, en ciclos de aproximadamente 24 horas. La dirección en que apunta el eje polar se fija en el espacio y se alinea con la estrella del norte, Polaris, a 45 minutos de arco, 13 metros por radianes. La rotación de la Tierra sobre su eje polar produce los días y las noches. La inclinación de este eje con respecto al plano de la elíptica produce nuestras estaciones. El tiempo medido se basa en la longitud de un día promedio. Medio segundo es 1 dividido 86,400 del tiempo promedio entre un tránsito completo del Sol promediado sobre el año entero. La órbita terrestre alrededor del Sol no es un círculo perfecto, sino una elíptica, así que la Tierra viaja más rápido cuando está cerca del Sol que cuando está lejos. El eje terrestre está inclinado respecto al plano que contiene su órbita alrededor del Sol. La Tierra gira a una velocidad irregular alrededor de su eje de rotación. Ecuación del tiempo. La diferencia entre el tiempo solar medio y el tiempo solar verdadero es una fecha determinada, puesto que el tiempo solar se basa en el Sol al mediodía, en un día específico. La diferencia acumulada entre el tiempo solar medio y el tiempo solar verdadero puede acercarse a 16 minutos por delante de o detrás de la media del ciclo anual. El cálculo de la ecuación del tiempo en minutos es por Wolf y es exacta dentro de 30 segundos durante las horas diurnas. Como ya lo habíamos mencionado anteriormente, se va también a mirar cómo se realizó el programa matemática. Entonces, tomando como primero, se inició con la posición como tal de la Tierra con respecto al Sol, y tenemos esta ecuación como ya lo habíamos nombrado anterior. En la teoría tomamos pi dividido en 180 por los 360 grados por n-1 dividido en 365.242, que es la cantidad de días que se demora en dar la Tierra en la vuelta a la órbita alrededor del Sol. Como segunda instancia tomamos la ecuación del tiempo, la cual ya está dada,
que es igual a 0,258 por coseno de la posición, menos 7,41 por el seno de la posición, menos 3,64 por el coseno de la posición de 2 por la posición, menos 9,2 por el seno de 2 por la posición. Y se nombraron aquí comandos, se nombró acá números que indica como tal el año, el mes y el día, para que en el programa nos podamos como tal en un día específico qué posición y cuál sería la circunferencia. Comandos como integer, que es entero como tal para poner enteras los días, y falso y verdadero. Asumimos que la Tierra posee una figura de una esfera perfecta, aunque es ligeramente anchada, con el radio ecuatorial aproximadamente 21 kilómetros mayor, pero pues es insignificante. Para describir la rotación de la Tierra sobre su eje polar utilizamos el concepto del ángulo de la hora, omega, como se muestra en la figura. El ángulo de la hora es la distancia angular entre el meridiano del observador y cuyo plano contiene el Sol. El ángulo de la hora es 0 al mediodía solar, cuando el Sol alcanza su punto más alto en el cielo. En este momento el Sol se dice que es al sur o hacia el norte, en el hemisferio sur, puesto que el plano meridiano del observador contiene el Sol. El ángulo de la hora aumenta en 15 grados cada hora. El plano que incluye el ecuador de la Tierra se llama plano ecuatorial. Si se traza una línea en el centro de la Tierra y el Sol, el ángulo entre esta línea y el plano ecuatorial de la Tierra se llama ángulo de declinación o delta. En la época del año, cuando la parte del norte del eje de rotación de la Tierra está inclinada hacia el Sol, el plano ecuatorial de la Tierra está inclinado 23,45 grados a la línea Tierra-Sol. En ese momento, sobre el 21 de junio, observamos que el Sol de mediodía está en su punto más alto en el cielo y el ángulo de declinación delta es más 23,45 grados. Por tercera instancia, hablaremos de la declinación radial, como ya nombramos en la teoría. Entonces, utilizamos comandos como number Q, que nos da el verdadero si la expresión es número y falso si es de lo contrario. Sailing nos da el múltiplo más pequeño de A mayor o igual a X. Quotient, que da el cociente entero de M y N. Para manejar correctamente el signo de los ángulos, es decir, para que nos diga si la longitud phi es positiva si está en el hemisferio norte y negativa si está en el hemisferio sur. La longitud de lambda es positiva o negativa respectivamente. Para ello utilizamos el comando sync, que da -1, 0 y 1 dependiendo si x es negativo, 0 o positivo. Para la visualización de los ángulos utilizamos comandos como string join, que produce una cadena que va recopilando los datos, toString, que da una cadena correspondiente a la forma impresa de la expresión en output form, y utilizamos DMS-list, que como tal es convierte un ángulo teta en grados decimales en una lista de grado, minutos y segundos. En esta parte se realizó los comandos para evitar los números complejos, tanto en los días como en los grados. El ángulo de latitud phi es el ángulo entre la línea trazada desde el punto de la superficie terrestre al centro de la Tierra y el plano ecuatorial de la Tierra. La intersección del plano ecuatorial con la superficie de la Tierra forma el ecuador y se designa como 0 grados de latitud. El eje terrestre de rotación intersecta la superficie terrestre en la latitud 90 grados, polo norte, y menos 90 grados de latitud, polo sur. Cuando observamos el Sol a partir de una posición arbitraria de la Tierra, estamos interesados en la definición de la posición del Sol en relación con un sistema de coordenadas basado en el punto de observación, no en el centro de la Tierra. La posición del Sol en relación con estas coordenadas se puede escribir por dos ángulos, el ángulo de altitud solar y el ángulo cenital solar. El otro ángulo de definir la posición del Sol es el ángulo de azenit solar, es el ángulo medido en el sentido
horario en el plano horizontal desde el eje de coordenadas norte, apuntando a la proyección del rayo central del Sol. En esta parte entonces se hallaron los ángulos de cenit del Sol al mediodía. Entonces utilizamos el día como tal, los grados, y se hizo phi dividido en 2. También tipo local en LST, en horas locales para un tiempo solar dado al mediodía. Entonces utilizamos las herramientas que les había nombrado antes, String Join, Troy String, y se hizo también con DMS-List para convertirlos en grados, minutos y segundos a las coordenadas. Para representar ángulos arco-flecha, entonces se realizó estos comandos de aquí, como lo pueden ver, mayor o menor que 0. Y para colocar las etiquetas de los ángulos θ1 y θ2, entonces nombramos que es θ0 y empezamos para θ1 y se utilizó las coordenadas igualmente para θ2. Si el origen de un nuevo conjunto de coordenadas se define en el centro de la Tierra, el M-eje puede ser una línea desde el origen cruzado, el ecuador, en el punto donde el meridiano del observador, en el Q, cruces de la E-eje, es perpendicular a la M-eje y también en el plano ecuatorial. El tercer eje ortogonal, P, entonces puede estar alineado con el eje terrestre. Debido a esto se toman como referencia ciudades, está Oslo, está Río de Janeiro, tenemos Alejandría, tenemos Aswan de Egipto, tenemos Lanfranqués de Francia, Merut de India, y definimos por medio de esta página las coordenadas. Luego ya como tal empezamos a hacer el manipulate. Entonces definimos zona, definimos coordenadas ya hechas, los gráficos, y le colocamos color, los textos que van a ir en el manipulate y el color de los textos como tal, ya definiendo todo para que tengamos y nos diga como tal la circunferencia específico con una latitud, longitud y un cenit específico, dándonos así la circunferencia igual para